Hola y bienvenido, bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieras estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy te traigo una pedazo de entrevista con un auténtico maestro de los idiomas. Ni más ni menos que el políglota canadiense Steve Kaufmann, quien habla cerca de 20 idiomas, sigue aprendiendo alguno nuevo, y como él dice, habla 16 bien. O sea, lo típico, 16 idiomas hablados bien, porque, bueno, ¿quién no habla 16 idiomas? Peter, ¿qué haces? Hablar italiano. ¿Qué esto di esto? ¿De queste coste? ¿De qué está de esta? Bueno, al parecer muy poquita gente. Y nada, fuera de bromas, ha sido una entrevista muy chula. He podido hablar con Steve esta semana. Le agradezco mucho el haber venido aquí al podcast. Y para todos aquellos que estáis aprendiendo o mejorando inglés, francés, alemán, chino incluso, pues muy atentos a las lecciones y a la sabiduría que nos trae el maestro Steve Kaufmann. Disfruta de la entrevista. Hola, muy buenas Steve. Muchas gracias por venir y estar este ratito aquí en el podcast. Buenos días, buenos días. Un gran placer para mí. Nada, yo estoy encantado. La verdad es que es un lujo el poder charlar contigo otra vez, que ya hablamos hace un año, antes de todo el tema del COVID. Sí. Y bueno, pues sobre todo, fíjate, tenemos nuestros oyentes y también nuestros alumnos de Escuela de la Memoria, siempre nos preguntan por el tema de los idiomas, porque quieren aprender idiomas, especialmente el inglés, es algo que se le resiste mucho. Y nada, quería un poco, cuéntanos tú mismo, pero claro, ya lo he contado yo al principio del programa, pero cuéntanos un poco tu experiencia con los idiomas y cuántos idiomas hablas y cuál ha sido tu experiencia con esto. Bueno, cuántos idiomas, siempre sí, hay como 10 o 12 idiomas que puedo hablar sin gran dificultad. También si yo no utilizo esos idiomas, como el español, por ejemplo. Nunca hablo español, pero con errores, pero puedo explicarme y entender, ¿no? Pero hay como 10, 12 que puedo hablar, así hay otros 8, 9 que tengo un nivel más bajo. Y si yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando el árabe y el persiano, entonces el checo, el polaco será más difícil para mí hablar en estos idiomas. Porque es que necesitamos un cierto nivel. Cuando tenemos este nivel, alcanzado este nivel, no se olvide tan rápido. Pero si tú no tienes este nivel, ¿no? Pues es más fácil. Si tú, por ejemplo, alguien que vive en España, que estudia el inglés y que no tiene ninguna ocasión de hablarlo y va a dejarlo durante 6 meses, va a perder un poco. No mucho, pero un poco. Necesitará tiempo para refrescar. Pero en principio, sí, puedo hablar como 20 idiomas. Es una pasada. Yo, como se suele decir, yo hablo el mío propio, el materno, el español y el inglés, y a veces me cuesta, o sea que me parece impresionante, me parece una pasada todo esto. Y bueno, pues algo que comentabas precisamente es el tema de hablar el idioma. Y esto creo que precisamente yo creo que es uno de los mayores problemas de los estudiantes, al menos aquí en España, lo que veo yo. El tema de practicar. Porque es cierto que el inglés está en todas partes, es el idioma de Internet. Si entras a Internet y buscas un poco, la inmensa mayoría del contenido está en inglés. Pero claro, realmente uno tiene muy pocas oportunidades de utilizarlo en el día a día. Entonces, claro, ¿cómo hace uno para practicar un idioma sin tener que estar constantemente viajando? Aunque entiendo que viajar es una parte importante y relacionarse con gente de hablar un idioma. Sí. Bueno, hay que reconocer que, un idioma, la capacidad de hablar en este idioma, necesita práctica, pero también el hecho de escuchar y de leer, de asimilar, absorber
el idioma a través del input, como decimos en inglés, es muy efectivo para desenvolver la capacidad, el potencial en el idioma. Un día, si tienes la ocasión de viajar en Inglaterra o en Estados Unidos, utilizar el idioma, vas a activizar, ¿no? Activizar, ¿no? Este potencial que te puedes desenvolver escuchando y leyendo. Entonces, sobre todo por la gente que no están en el país donde se habla el idioma que están estudiando, yo siempre digo que la escucha y la lectura es muy, muy potente, es muy eficaz, porque es muy barato. Lo puedo hacer buscando en el internet podcast en inglés sobre temas de interés, ¿no? Hay películas de Netflix, hay cosas en YouTube, hay tantas cosas y artículos, si eres un científico, lo que sea, puedes buscar cosas de interés que todo esto puede ayudarte a mejorar tu nivel en el idioma. Y si tienes la ocasión de hablar, pues tienes que aprovechar. Pero también, si no, hay muchas cosas que se puede hacer en el país, su país, para mejorar su nivel. Y cuando tendrá la ocasión de practicar, de hablar, pues hay que aprovechar. Y sin tener miedo, sin tener miedo. Eso es importante, el no tener miedo. Y bueno, alguna de esas oportunidades, algún ejemplo de esas oportunidades que puedas tener dentro de tu propio país de aprovechar el idioma, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunas? No mucho. Francamente, aquí yo vivo en Vancouver. De vez en cuando, porque estoy estudiando el persiano, de vez en cuando en una tienda, ¿no? Habrá una persona inmigrante de Irán, puedo decir algunas palabras, pero no es mucho, ¿no? Claro. Puedo a través del internet buscar un tutor, ¿no? Un enseñante, pero no puede hacer horas después de horas, ¿no? Puede hacer 3 veces a la semana. Entonces no vale mucho. Sobre todo hay que enfocarse en la escucha y la lectura para prepararse. Y si tienes, por ejemplo, un proyecto, ¿no? De visitar Inglaterra en un año, pues para prepararse, para que llegado a Inglaterra, que puedes hablar y puedes verdaderamente aprovechar de la ocasión. Porque si no, si una persona llega a Inglaterra y no entiende nada, pues muy difícil aprovechar del hecho de estar en el país donde se habla el idioma. Siempre ha sido mi estrategia, ¿no? Antes de ir en Praga, en República Checa, pues durante un año, escuchando sobre la historia, sobre cosas que para mí son muy interesantes, y después, llegado en República Checa, pues he hablado. He podido aprovechar de 10 días en el país. Qué bueno, sí, no, al final es algo que ocurre. Me ha pasado, yo soy una persona que, bueno, yo he viajado bastante poco en general. He estado, bueno, de Europa no he salido y los viajes que he hecho han sido por lo general cortitos. Lo más que he estado ha sido 3 semanas en Inglaterra y sí que intenté, bueno, he estado un par de veces, luego he estado alguna ocasión más, pero sí que ya las últimas veces que he ido intentaba hablar mucho con todo el que podía, con el de la recepción del hotel, si tomaba un taxi, con el taxista también. Un poco por intentar el tener un poco también que te cuenten de la ciudad, un poco el interactuar como si fueras uno más. Y yo creo que es importante también cuando uno viaja, el no interactuar como un turista, o sea, intentar realmente hablar con la gente como si fueras de allí. Sí. Y conversaciones, bueno, reales, ¿no? Por ejemplo, los taxistas son los mejores profesores de idioma. Siempre. Y en un país como cuando yo he sido, por ejemplo, Argentina, Brasil, donde el taxi no está muy caro, ¿no? Que la gente le gustan hablar, pues puedes hablar. Y también en Londres, yo creo que los taxistas le gustan hablar. Y a los argentinos mucho, además. O sea, yo tengo amigos argentinos y los argentinos son súper sociables, hablan muchísimo. O sea, pasa como... Bueno, en España nos pasa también hablamos muchísimo aquí. Sí.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Y mira, una cosa, a mí siempre es algo que yo siempre he pensado, lo que falla mucho de los idiomas, para mí, Ujú, es ujú. el tema de la pronunciación. Porque siempre dices, vale, Sí. sabes hablar el idioma, conozco a gente que habla eh, varios idiomas, no, no tantos como tú, habla un par o habla tres, pero claro, luego el tema del acento, le oyes la pronunciación y dices, se nota que no es de aquí. Yo creo que lo más difícil, y no es un poco también en tu experiencia, el tema de conseguir pulir la pronunciación, porque Ujú. eso, ¿algún consejo que tengas al respecto? Porque esto lo veo lo más Sí. complicado, seguramente. Bueno, yo creo que, bueno, el aprendizaje de idiomas no es la misma cosa como, por ejemplo, aprender un montón de hechos para un examen. Mm, Porque el aprendizaje de idiomas es algo, tiene la emoción, tiene este lado afectivo, ¿no? Entonces tienes que el idioma te gusta. mm, Tienes que tener una actitud de, por ejemplo, yo, estudiando español, yo pienso que soy español, o francés, o chino, o japonés, o lo que sea. Tienes que salir de tu ambiente cultural confortable y no pensar, yo soy un español que hablo inglés. No, yo soy cualquier persona ujú, sin nacionalidad, sin identidad. Y yo quiero entrar en este otro ambiente que sea japonés, español, francés, lo que sea. Este lado afectivo es muy, muy importante. Por eso, bueno, las técnicas, por ejemplo, de memoria pueden ayudar a aprender palabras, ujú, pero para acostumbrarse al idioma, tienes que amar el idioma, ujú, tienes que tener una visión, ¿no? Que tú vas a ponerse en japonés, en español, en americano, inglés, lo que sea. ujú. Eh, si tú puedes hacer esto, la pronunciación va a llegar. Y no tienes que preocuparte del acento, porque basta que la gente te entiende, ¿no? Y poco a poco, escuchando, te vas a averiguar, notar que, bueno, la pronunciación en inglés, por ejemplo, teníamos una colega de España y ella decía, por ejemplo, word, para ella es word. ¿Por qué? Porque en español O se pronuncia O, pero en inglés no. Word, 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 palabra word. Hay que notar esas cosas. Si Claro, tú estás siempre en tu ambiente español, O tiene el valor O. No, en inglés, según la palabra, la letra O puede tener varios valores, ¿no? Entonces, hay que entrar en este ambiente y no tener miedo, no demasiado preocuparte de la pronunciación, si es como el nativo. No será como el nativo, seguro, pero puede aproximarte de una pronunciación cerca al nativo. Si haces atención, tienes una actitud casual que te gusta, entonces siempre el aprendizaje de idiomas tiene este lado emocional que es muy, muy importante. me gusta mucho eso, aparte es algo que comparto, eso que has dicho del sentir o creer que ya eres una persona de ese país, o sea, realmente no Sí, considerarte Cuando hablaba del turista es quizá cuando viajamos o cuando hablamos tenemos la mentalidad del turista, de que está ahí de sí. paso y que parece que las conversaciones son iguales. Te vas por ejemplo, a Inglaterra y sabes, where's the hotel, Uh-huh. where's the bathroom, what is the time to have dinner. Tienes ahí Mm, las típicas frases de batalla para esto, sí. pero no te planteas oye, voy a hablar sobre fútbol o voy a hablar simplemente con alguien, voy a tener una charla sobre
alguna noticia del día o sobre cualquier otra cosa. Y me gusta mucho. Nosotros lo decimos, por ejemplo, para temas de hablar en público, la gente que tiene que dar una charla, una conferencia, pues precisamente eso, que intenten hacerse como un personaje, o sea, creer que son ya un gran orador, que la gente ha pagado ahí mucho dinero por ir a verles, aunque sean un examen, pero que tengan como esa mentalidad de la gente ha venido a escucharme, no tengo que pasar por esta situación porque es un examen y tengo que hacerlo, sino como esa especie de role-playing también para, para imaginar eso. Y es cierto también lo que has dicho. Nosotros a veces cuando nos preguntan, como nosotros lo que somos expertos es en memorización, pues sí que uno de los consejos que les damos es utilizar estas estrategias de memoria, de mnemotecnia, para aprender vocabulario rápido. Pero también les decimos, esto no sustituye a nada, esto es una forma de no tener que estar constantemente consultando un diccionario, que tú mismo puedas estar en la parada del autobús, quieras preguntar algo y sin mirar el diccionario puedas pensar un poco y buscar esa palabra. Pero claro, al final les insistimos en que es la práctica es la que hace que lo automatices y que pierdas también ese miedo. Del miedo, ¿tú crees realmente que tenemos mucho miedo a lanzarnos con los idiomas? Bueno, yo entiendo muchas veces que, bueno, hay gente que dicen, yo puedo leer, puedo entender, pero cuando tengo que hablar, estoy bloqueado, que es como si había una intimidación, ¿no? Yo no, por ejemplo, no. Yo hablo con errores, con lo que sea. Para mí no es muy importante. Pero lo que pasa es que los adultos no quieren parecer como niños. Si eres una persona más o menos inteligente en tu idioma, mucha gente no quiere aparecer como menos inteligente en un otro idioma, ¿no? Y claro que podemos expresarnos mucho mejor en nuestro idioma natal que en cualquier otro idioma. Bueno, sí, esta es la condición de aprender otros idiomas, es que serás menos inteligente, parecerá menos inteligente en este idioma que en tu... y a mucha gente no le gustan. Y a los niños le pasa igual, ¿no? A los niños no importa, bueno, voy a hablar. El niño no tiene miedo de parecer como un niño. Sí, entonces es más fácil para ellos. Claro, no, y yo es que sí que creo que, al menos aquí en España en general, vamos, yo hablo de lo que conozco, pero sí que creo que tenemos muchísimo miedo a hablar. Incluso tengo buenos amigos, familiares que han estudiado inglés en la escuela, en el instituto y demás, y en principio tienen un nivel aceptable, o sea, podrían empezar a hablar. Iban a parecer mucho menos inteligentes, como bien dices, pero yo creo que ahí está la clave en el parecer, porque no sabes expresarlo todo, pero podrían expresarse medianamente bien y es que no se atreven en absoluto. Sí. Y solamente a través de esta experiencia de hablar con dificultad, de no poder expresarse, de olvidar palabras, de no entender lo que dice el otro, y todo eso, pero no va poco a poco a mejorarse, no va a peorarse, ¿no? Entonces hay que pasar para esta etapa. Es inevitable, hay que conseguir. Y después de algún... Sí, bueno, sí, es por eso que es tan bueno de ir en el país, porque puedes hablar todo el día. Y si tú vas, por ejemplo, también en España, si tienes amigos, por ejemplo, ingleses, y cada noche vas a encontrar con los amigos en el pub y hablar, necesita esta concentración. Es por eso que si solamente vas a hablar 2 o 3 veces la semana, no es suficiente, no basta. Es casi mejor escuchar y leer para obtener una intensidad de contacto con el idioma, porque 2 o 3 veces a la semana no vale mucho. Pero si tienes la posibilidad de hablar cada noche con 5 o 6 personas junto con ellos, bueno, la primera semana más difícil, no entiendes, tienes miedo de expresarse porque no tienes el tiempo para decir todo lo que quieres decir.
pero después de 3, 4 semanas ya está normal, todo normal. Pero esta intensidad es muy difícil tener esta ocasión viviendo en su país, en España o otro país. Claro, nosotros, mira, una frase que utilizamos mucho con los alumnos, porque nos ocurre algo bastante similar a nosotros con la gente a la que preparamos y demás, porque para utilizar técnicas de memoria, toda parte de mnemotecnia, mnemonics, el problema que tienen es que tienen que imaginar escenas fantásticas y los adultos, sobre todo, por lo general, tienen mucho miedo a esto, tienen mucho miedo es que va a ser una tontería. Yo creo que tienen también ese miedo a sentirse ridículos, por otra parte. Y nosotros les decimos una frase mucho, y es que la perfección es la enemiga de la acción. Siempre. Es la enemiga. Empieza haciendo algo. Sí. Hay que empezar por ahí. Y mira, ahora que dices lo de ser como niños, también me parece interesante porque te lo he oído alguna vez, el tema de cómo los niños realmente aprenden escuchando. Entonces, ¿tú crees que deberíamos de fijarnos más en los niños, en la forma en la que aprenden? Y me interesa porque tengo una niña pequeña ahora que va a empezar a hablar pues el próximo año empezará a hablar. Entonces me interesa también, como padre, el ver el proceso. Sí, es claro que los niños aprenden, por ejemplo, si un inmigrante viene en Canadá, por ejemplo, o en España, los niños van a aprender a hablar en inglés, francés desde 6 meses. Y no no necesita que, por ejemplo, los padres no van a corregir a los niños. Hay gente que dicen, tienes que corregir todos los errores. No, la gente va a notar esos errores sus mismos. Porque un inmigrante de China no puede corregir al niño. Al niño después de 6 meses habla el inglés perfectamente. Pues no es porque los padres, la madre ha corregido, no. Es porque está en un ambiente donde está escuchando, tratando de hablar con errores y poco a poco con menos errores. Por eso es importante escuchar. El adulto tiene el ventaja que puede leer, que tiene mucha experiencia, tiene ya un vocabulario en su idioma nativo, ¿no? Que sabe muchas cosas, entonces puede progresar mucho más rápido que el niño. Aunque el niño pueda hablar con menos acento, puede ser, pero el adulto puede aprender muchas cosas, muchas palabras difíciles, puede hablar sobre temas de política, de muchas cosas que el niño no puede hacer. Entonces, el adulto tiene sus ventajas, pero el niño menos complejado, ¿cómo se dice? Menos complejos, pero menos complejos, pero el adulto tiene sus armas, la lectura y los podcasts que puede escuchar sobre temas de interés. El niño no va a escuchar todo el día con el AirPod como hago yo, por ejemplo. No. Entonces, el adulto tiene que aprender como adulto, pero hay cosas en el proceso de aprendizaje del niño que valen también por el adulto. Que el cerebro tiene que acostumbrarse poco a poco, porque el cerebro es muy potente. El cerebro hace padrones, ¿no? ¿Cómo se dice? Es que puede establecer relaciones entre cosas. A través de la lectura y de la escucha, ya cuando estamos un poco acostumbrados al idioma, podemos leer explicaciones de gramática. Bueno, empezamos con una descripción general de cómo funciona este idioma, pero después, todos los detalles, es mejor esperar hasta que el cerebro ya tiene mucha experiencia con el idioma y después puedes leer sobre cosas de explicaciones, detalles de la gramática que ya conoces, ya sabes, ya tienes esta experiencia. Si no, las explicaciones no valen mucho porque tú no puedes conectar estas explicaciones con una realidad que ya todavía no conoces. Entonces, todavía, siempre, la lectura y la escucha. Me parece muy interesante esto, porque aparte es algo que a mí me ha pasado. Yo
yo aparte de inglés estudié francés durante un par de años Ujú, y, y me pasaba eso, me parecía muy frío, siempre me ha parecido muy frío la forma en la que te ujú, enseñan a hablar un idioma y a veces la gramática eh, es confusa, te intimida, o sea, es intimidante al final, te da miedo el enfrentarte sí, a eso. Y, y sí que es verdad que yo he notado también, aunque haya estudiado inglés y esto, toda la parte que sería de gramática, la he olvidado. O sea, mucha la he ujú, olvidado, pero sin embargo puedo conjugar los verbos, puedo hablar, porque como tú bien dices, al final sí que es cierto que el cerebro se acostumbra a esos patrones. sí, Y sí. entonces, ¿cómo sería una buena forma de empezar en un idioma? Yo creo que esta es un poco la pregunta del millón para todo el mundo. ¿Cómo sería una forma, vamos a decir, más amigable, más Ujú. amable de empezar a estudiar un idioma? Bueno, mi experiencia tienes, bueno, evidentemente ahora puedes buscar en el Internet explicaciones generales sobre la gramática para saber un poco cómo funciona este idioma. Después, lo que yo hago siempre en Link, que es el website, el sitio que utilizo, que es mi sitio, Sí, tenemos lo que coméntanos un poquito llamamos si quieres también, porque me parece muy interesante la plataforma. Bueno, lo digo, se escribe LinkU, ¿vale? LinkU sería, os voy a dejar el enlace también en... L-I-N-G, how do you say? G, ¿cómo se dice en español? ¿El qué, perdona? L-I-N-G, G, o cómo se dice? Sí, LINGQ. Voy a dejar Q, el ok. enlace igualmente en la caja de descripción en YouTube. Si lo estáis viendo en YouTube, tenéis el enlace en la caja de descripción. Si estáis en el podcast, lo tendréis también en la descripción del programa para poder entrar a echarle un vistazo. Sí, tenemos en cada idioma, tenemos 60 historias, lo que llamamos las mini historias. Y Ujú. esas historias utilizan los verbos, porque para hablar, para expresarse, necesitamos verbos más que otras cosas. Y los verbos más comunes de cada idioma, y cada historia tiene mucha repetición. Mucha repetición son historias cortas, ¿no? Con mucha repetición de esos verbos. Y yo voy a escuchar estas historias y leer, empezando con, es ruido, ¿no? No entiendo nada en persiano, en árabe, en griego, en polaco, pero escuchando 5 minutos, no entiendo nada, voy a leer y todas las palabras que no conozco, que son en persiano, son todos, Ujú. voy a buscar en el diccionario que tenemos online, hay varios que puedes escoger. Y después, una vez que estás, bueno, escogido una palabra, buscado una palabra, se cambia de color y de esas palabras vienen estadísticas sobre cuántas palabras sabes, cuántas palabras han visto y también flashcards tú puedes utilizar. Hay muchas maneras que yo puedo hablar sobre este también, pero hay maneras para utilizar esas flashcards. Y bueno, yo voy a hacer la primera historia, segunda, tercera, cuarta, y después volver a la primera. No voy a atender, no voy a esperar hasta que entiendo todo y conozco todo para avanzar. No, hay que avanzar, 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 para exponerte a más y más contenidos y experiencia con estimulación del idioma y volver otra vez al principio. Y cada vez volviendo al principio, vas a notar otras cosas. Y bueno, para mí en un idioma como, yo no sé, árabe, durante 3, 4 meses, solo 60 historias. Pero ahora en árabe estoy escuchando podcast del Al Jazeera, etcétera, ¿no? Siempre con la transcripción, porque necesitan, para mí, para poder recordarme del vocabulario, necesito que pueda leerlo, ¿no? Solamente a la escucha no basta. Bueno, de esta manera, durante 3 meses de cero, puedes alcanzar a un nivel de donde puedes comenzar a escuchar y leer cosas auténticas, cosas interesantes para ti. Pero durante el primer periodo hay que poder empezar, ¿no? Con mucha repetición,
poder dar al cerebro la posibilidad de tener un cierto nivel de familiaridad con este nuevo idioma. Y cuando hay cosas de interés gramatical, pues puedes buscar en Google conjugación de lo que sea. Y también en los diccionarios que tenemos en Link, por ejemplo, hay también diccionarios de conjugación. Entonces, si tú vas a escoger una palabra en español, el diccionario va a decirte que es la tercera persona del presente y puedes ver toda la conjugación de este verbo. Entonces, hay tantas cosas ahora para ayudarnos a descubrir el idioma a través de la lectura. Pues después hay técnicos de memorización también que pueden también ayudar. Sí, no, totalmente. Pues esto me gusta mucho esa idea, además de... Porque es algo que yo mismo he hecho y yo noté un cambio muy grande. Y porque yo empecé a estudiar inglés cuando empecé en la escuela de pequeño. Empecé a estudiar, iba a clases particulares también y estuve estudiando hasta que empecé la universidad. Ahí ya pues dejé el inglés, ya tenía mi título de que sabía hablar inglés, que no lo sabía hablar en sí. O sea, tenía un papel que decía que sabía hablar inglés, pero si me dejas en un pueblo en una ciudad de Inglaterra, no habría sido capaz de defenderme nada. Pero yo noté un cambio muy importante cuando un poquito más adelante empecé sobre todo a utilizar YouTube. Cuando empecé a utilizar YouTube y por mi trabajo, yo escribía un blog de tecnología hace unos años y empecé a ver a un youtuber que hacía cosas con realidad virtual, con unas gafas de realidad virtual y era muy divertido, era un tipo irlandés que era muy divertido y empecé a acostumbrarme a escucharlo. O sea, empecé primero por trabajo para ver un poco lo que explicaba, por curiosidad, y luego me acabé quedando y empecé a darme cuenta de que no echaba de menos el que hubiera unos subtítulos. O sea, me acostumbré mucho a ver ese tipo de contenido y empecé a enlazar con canales de otras temáticas, no solo de tecnología, de viajes y demás. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti? Aunque has comentado ya un poco el tema de los podcasts, de LinkU, pero ¿cómo ves de útil el que directamente consumamos ese contenido, que sean vídeos, libros y demás, cosas que nos gusten para poder aprender un idioma, más que ponernos con libros de texto como los que nos dan en el colegio que te obligan a leer algo concreto? Sí, es cierto que si tú tienes interés, este es una gran motivación. El aprendizaje de idiomas, la cosa más importante es la motivación. Entonces, si tienes, por ejemplo, estas películas de YouTube sobre la realidad virtual, que es de interés tuyo, ¿no? Este es el lado emocional, tienes una conexión con esto, quieres saberlo, ¿no? Claro que te ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, utilizo esto. Por ejemplo, en Link, puedes, en el vídeo en YouTube, hay subtítulos. Puedes importar el vídeo al Link directamente con los subtítulos y los subtítulos se ponen en textos que puedes estudiar y salvar frases y palabras para que poco a poco te será más fácil entender lo que dice sin los subtítulos. La misma cosa pasa con Netflix, porque es bueno aprender a través de vídeos o películas. Pero si tú no entiendes lo que están diciendo, o si hay frases claves, hay palabras importantes que quieres saber porque lo escucha otra vez y no sabes lo que quiere decir. Por eso, a mí me pasa útil poder importarlo. Tenemos como un browser extension en Link para importar películas y los subtítulos se ponen en textos que tú puedes estudiar. Bueno, tenemos un mundo. Y en la escuela, en los libros de texto, siempre hay historias sin interés. Es el profesor o el que escribe el texto, el libro, que decide lo que es de interés para ti, ¿no? Y también
va a escoger, estas son las palabras que tú no conoces, es la lista de palabras en cada capítulo, pero muchas veces las palabras en la lista tú ya conoces, pero las palabras en el texto que no conoces no están en la lista, ¿no? Entonces, ahora con el Internet, cualquier palabra puedes buscar. No necesitas esta lista, ¿no?, de palabras desconocidas. Bueno, todo el mundo ha cambiado y hay una cantidad ilimitada de podcasts, de vídeos, de estaciones de radio, de todo, ¿no?, de artículos, de periódicos, artículos científicos. Todo esto es material para aprender el idioma. Pero al principio tienes que pasar por la etapa de como las mini historias o cosas para poder empezar en el idioma. Porque al principio no entiendes nada, escuchando no va a entender nada, leyendo no va a entender nada. Entonces tienes que alcanzar a un nivel, digamos, 1000 palabras, más o menos. Y las primeras 1000 palabras son de una frecuencia bastante alta, ¿no? Pero la frecuencia disminuye bastante rápidamente. Después de 1000 palabras hay que buscar, porque las palabras de menos frecuencia son de menos frecuencia. Lo que quiere decir que en un libro van a aparecer 10 veces, 2 veces, 5 veces. Entonces, pero son palabras importantes también. Entonces, ¿cómo se dice? El proceso de aprendizaje pasa por un periodo con palabras de mucha frecuencia, entonces son más fáciles para aprender. Y después, muchísimas palabras que necesitas, porque el nativo va a utilizar esas palabras para una discusión de adulto, para una discusión de política, de filosofía, de economía. Tú tienes que aprender esas palabras, pero son de menos frecuencia. Es allí, por ejemplo, que las técnicas de memoria pueden ayudar. Y también tienes que leer y escuchar mucho, porque tienes que consumir tanta contenido para que esas palabras de poca frecuencia aparezcan. Claro, esto, aparte, es cierto el tema de las palabras, que hay palabras que utilizamos muchísimo. Y Sí. esto se lo escuché a una persona que sigo mucho, sigo su podcast, Tim Ferriss, también, que comentaba esto. Y bueno, de hecho creo que fue una entrevista con Benny Lewis también, que habla sobre todo este tema, y hablaban sobre las palabras de mayor frecuencia. Y es verdad que incluso en el propio idioma materno de uno, o sea, si cogemos el diccionario, hay muchísimas palabras de nuestro idioma que desconocemos. Las típicas que te ponen en concursos de televisión, que dices, pero esta es una palabra en mi idioma de verdad, no tengo ni idea de lo que quiere decir. O sea, sí que es verdad que a veces le damos mucha importancia a la hora de romper el hielo, me refiero, a la hora de empezar a hablar, de perder ese miedo, es que no conozco todo el idioma. Pero dices, bueno, todo el idioma realmente es un proceso de por vida que ni el nativo es capaz de abarcar. O sea, nadie es capaz de saber todo el diccionario de su propio idioma, ni todas las expresiones. Y por eso me gustaba lo que comentabas antes de coger una pequeña base, escuchando, aprendiendo ese vocabulario básico, y a partir de ahí lanzarte a hablar. Sí, pero bueno, puedes empezar a hablar. Yo creo para mí es 5000 palabras para poder hablar más o menos confortablemente, porque el nativo va a utilizar muchas más palabras y va a conocer mucho más palabras que tú en su idioma. Claro. Pero yo, por ejemplo, en Link contamos las palabras conocidas, ¿no? Y si yo voy a importar un texto en persiano o en árabe, ya puedo ver qué porcentaje de palabras desconocidas hay en este contenido. Y para que el porcentaje de palabras desconocidas, después de las 3,000-4,000 que ya tengo, para este porcentaje baja de 30%, 25%, 20%, necesita mucho tiempo. Claro. Y son
podcast sobre política, podcast, no, contenido normal, no es yo no sé, sobre la físico nuclear, ¿no? Es algo muy normal, pero hay muchas palabras que son importantes, pero son de menos frecuencia. Entonces, yo creo que para poder sentirse, por ejemplo, poder mirar películas, entender programas de radio, leer libros, y todo esto es muy importante para desarrollar su nivel. Es que de poder entender películas sin subtítulos, poder entender estaciones de radio, programas sobre la realidad virtual o lo que sea, necesitas muchas palabras. Para mí es como 30.000 palabras, pero depende del idioma, porque hay idiomas como los idiomas eslavos con mucha cambia en el mismo palabra, tiene como 10 formas, ¿no? Es posible que 20.000 palabras en inglés es equivalente a 30 o 40.000 palabras en español y 60.000 palabras en ruso, yo no sé. Pero necesitas muchas palabras. Aunque puedes empezar a hablar con pocas palabras, pero una conversación quiere decir que tú entiendes lo que dice el otro. Claro. Una conversación no es solo decir algo y después no entender nada, ¿no? Hay que entender lo que dice el otro. Y por eso y es agradable cuando entiendes la radio en Inglaterra, por ejemplo, y puedes entender lo que están diciendo. Por eso yo pienso que un vocabulario pasivo, aun que no puedas utilizar todas esas palabras, y seguro no puedes utilizar todas las palabras que tienen en tu vocabulario pasivo, pero el vocabulario pasivo es muy, muy importante como indicación de tu potencial en el idioma. Claro, sí, porque al final es verdad que nos centramos muchas veces cuando aprendemos un idioma es en lo que voy a decir yo, pero claro, en una conversación hablamos, pero también tenemos que escuchar para poder interactuar. Entonces, claro, eso es algo que sí que muchas veces omitimos. Una cosa que me hizo bastante gracia, pero es cierto también al final, en una TED Talk que escuché hace poquito, un estudioso de los idiomas decía esto, que la mejor forma que había encontrado él para aprender ruso era haberse casado con una rusa. Dice, es la mejor manera de aprender. Sí, claro. Y al final es Yo eso. voy a divorciar a mi esposa y buscar una árabe. No. No, pero bueno, lo decían en ese tono, pero sí que es cierto que el tener amistades, relacionarte con gente, Sí. es muy útil. Y más hoy en día, que lo que digo, yo estoy aquí en España, en Alicante, tú estás en Vancouver ahora mismo, y estamos aquí charlando y vamos, Sí. la tecnología nos permite hacer esto, entonces también es... Y más ahora en esta era del COVID, nos hemos acostumbrado incluso gente que vivimos en la misma ciudad o en el mismo barrio, nos hemos acostumbrado a hablar así, pues oye, el mundo se ha convertido en un lugar más pequeño y también es una buena forma de oye, hacer amigos y practicar. Claro, y por ejemplo, tenía un tutor, un profesor de árabe que vivía en Cairo, ¿no? Un tipo fantástico, divertido, buen enseñante de árabe, menos que $10 la hora. Y si yo voy a la universidad aquí para aprender árabe, ¿cuánto dinero va a costar? Y mucho menos eficaz que este tipo, una hora con ellos, que me gustaba hablar con ellos, charlar con ellos en árabe, ¿no? Y puedes buscar personas, aun si tienes que pagar, vale la pena, porque si tú vas a la escuela también tienes que pagar. Y yo prefiero pagar este tipo, Mohamed, en Cairo, que pagar aquí a la universidad local, pasar 30 minutos para llegar después, y será menos bien. Entonces, es el mundo que vivimos. Claro, aparte, bueno, la educación, aparte, es algo que siempre hemos dicho, que es importante invertir en tu propia educación. Yo siempre estoy constantemente comprando cursos online para aprender cosas. Yo soy informático
de formación. Entonces, me interesan mucho todos estos temas de programación, todo el tema de código y demás. Y yo soy habitual a comprar cursos de este tipo, cursos de todo y vamos, me parece más que aceptable también el tema de, oye, pues pagarle a un tutor y más, Sí, qué mejor que un tutor local, porque muchas veces aquí pagamos, yo los profesores que he tenido de inglés eran gente de aquí, de España. sí, Entonces, prefiero, sinceramente, es cierto, preferiría hablar con alguien que fuese nativo de allí, que me pudiese corregir, incluso tener una charla más distendida, hablar de fútbol, hablar bueno, de política es peligroso hablar hoy en día, pero bueno, hablar de algún tema de actualidad y siempre es más sí, agradable y yo creo que más natural también. sí. Si vivimos una época revolucionario desde el punto de vista del aprendizaje de idiomas. Tenemos recursos, funcionalidades, personas, posibilidad de conectar. Es un mundo que uno no se podría imaginar hace 40 años, 50 años. Sí, sí, Yeah. totalmente. Esto sin internet era, vamos, imposible. Yo internet ya lo viví estando en la universidad. Antes de esto lo conocía, pero no lo tenía nadie por aquí en España y, y, bueno, según han ido pasando los años, YouTube, Skype, Zoom, todo este tipo de herramientas han sido un cambio brutal. Y cuando lleguemos precisamente lo que hablaba yo, temas de realidad virtual y demás, que físicamente podamos ver a gente que no esté ahí, que podamos hablar, como si estuviéramos cara a cara, yo creo que esto va a poder ser muy interesante para aprender idiomas de una forma más natural. Tomarte un café en tu casa y estar hablando de cine o de cualquier cosa que te interese con alguien El Cairo, con alguien que viva en Pekín, en Tailandia, y poder estar charlando como dos buenos amigos. Bueno, yo creo que el aprendizaje de idiomas es una cuestión de actitud y de tiempo. Tienes que tener la motivación, tienes que tener la confianza. No hay razón para que un español no puede hablar inglés perfectamente. Va, perfectamente, no como un nativo, pero muy, muy bien. Pero yo creo que hay mucha gente que piensa que yo no puedo aprender. También aquí la gente quiere aprender español, están estudiando español 10 años a la biblioteca municipal y no pueden decir nada porque básicamente no creen que son capaces Sí. de hacerlo. Entonces, tienes que pensar que sí, tú puedes y después pasar el tiempo, ¿no? Porque no es una cuestión de dos semanas. Claro, no, a ver, sí, exacto, en 2 semanas puedes aprender un poquito de vocabulario, puedes aprender para defenderte en un caso muy puntual, que más o menos te entiendan, pero bueno, más allá como digo, los retos que hace este hombre, Tim Ferris y demás, de aprender un idioma que él lo comentaba en uno de sus podcasts, que hizo Sí, una prueba 4 horas. creo que fue el turco en 3 días. Pero Sí. claro, dice que primero que no se podía consolidar, dice, tenía muy pocas horas de sueño para que mi cerebro consolidase, ¿vale? Uh-huh. Afianzase la información que había aprendido. Y, y dice, claro, que fue una conversación de 10 minutos y dice que se le hizo eterna. Pero claro, obviamente no puedes aprender un idioma en tan poco tiempo, pero yo creo que la clave es lo que has dicho, tener la actitud Uh-huh. y no tener ese miedo, ya no tener la mentalidad del turista, es con lo que me quedo yo, Uh-huh. y, y empezar por consumir este tipo de contenido, vídeos, películas, libros, que tenemos muchísimos y muy buenos, Uh-huh. y luego lanzarse a empezar a hablar, aunque uno parezca como un niño, pero poco a poco Sí. ya se irá haciendo entender mejor. Yo siempre pienso que debe enfocarse en la comprensión. Si tú puedes leer un libro, un román, novela, ¿no? En el idioma, puedes entender programas de televisión, películas. Tienes un buen nivel de comprensión, la capacidad de hablar va a venir. No hay que, no hay que hacer presión en tú mismo, ¿no? Que yo tengo una pronunciación mala o que tengo dificultad para expresarme. Esto no importa, y no importa.
primera cosa, la comprensión. Si tú vas a Inglaterra y vas en el taxi y entiendes todo lo que dice el taxista sobre el fútbol o la política o lo que sea, ya está. Bueno, ya está. Y después, poco a poco, va a hablar mejor. Pero la énfasis debe ser sobre la comprensión, de mi punto de vista. Sí, si tienes la comprensión, pues luego al final es lanzarse porque es timidez. Si tú realmente entiendes, lo puedes llegar a replicar con un poco de práctica muy fácil, porque el vocabulario lo tienes ahí, la gramática la tienes ahí también. Sí. Pues bueno, Steve, llevamos creo que casi una hora ya, llevamos 50 minutos. Muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco un montón. Quería que le contases a nuestros oyentes. Para mí hablar en español y hablar sobre este tema de aprendizaje de idiomas. Sí, no, es genial y te agradezco eso también, oye, que lo hayas hecho en español para nuestra audiencia. Es un auténtico lujo. Quería que le contases a nuestros oyentes y a la gente que nos está viendo en YouTube dónde te pueden encontrar en redes sociales para saber más sobre ti y todo esto. Bueno, redes sociales, bueno, sobre todo mi canal en YouTube, Lingo Steve. Hago vídeos en inglés, lo demás. Y yo creo que por alguien que está aprendiendo inglés, escuchar mis vídeos puede ayudar mucho. Porque si son de interés, ¿no? Si no son de interés, bueno, pasamos. Pero si son de interés, escuchar, porque yo puedo decir que el inglés de Canadá es un inglés neutro, ¿no? No tiene un acento muy fuerte de Escocia, de Australia, de lo que sea. Es bastante fácil a entender y hablo normalmente. Y hay subtítulos. Puedes importar la película en link, por ejemplo, para estudiar el texto. Entonces, pero hablo también en japonés, en chino, en ruso, en francés y otros idiomas. Y tenemos link. Es allí que yo estudio, ahora estoy estudiando persiano y árabe, pero tenemos como 35, 37 idiomas, incluso el inglés. Es un sistema que funciona, que, bueno, no es todo, ¿no? Hay tantas cosas que puedes hacer, técnicas de memorización, hay gente que van en la escuela y también utilizan el link, pero es que el input learning, como se dice en inglés, aprender a través de la lectura y la escucha, es muy eficaz la manera que hemos organizado todo lo necesario para que este aprendizaje a través del internet, a través de la escucha y la lectura, y aprovechando de todos los recursos que hay en el internet, para mí es un ambiente muy eficaz y muy, muy agradable. Entonces, por favor, sois bienvenidos. Muy bueno, sí, no. Aparte, yo eso doy fe de ello. Tu canal a mí me encanta. Me ha fascinado cuando te he visto hablando eso en japonés, por ejemplo, porque me resulta muy curioso y es de los idiomas que me parecen difíciles, aparte del árabe y demás, que me parecen muy complejos. Y LinkU es una herramienta también, me parece muy, muy chula por lo que digo. A mí el aprender el inglés, mejorar mi nivel de inglés, a mí hace unos años, como te digo, cuando estudiaba, me resultaba horrible leer en inglés. Lo hacía simplemente porque me mandaban. Y ahora compro muchos libros en inglés. Parte de los libros que tengo aquí atrás están en inglés, porque me interesa leer la versión original. Veo muchos canales de YouTube como el tuyo y me encanta, los disfruto un montón. Así que nada, ya sabéis, echadle un vistazo al canal de Steve y suscribíos, que merece la pena, y echadle un vistazo a LinkU, que como digo, os dejo el enlace aquí abajo para que le podáis echar un vistazo a todo. Steve, muy agradecido. Okay. Espero que volvamos a charlar pronto. Sí. Y nada. Gracias. Hasta luego. Cuídate mucho. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Adiós. Chao. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo la entrevista a Steve. Y por mi parte, nada más. Simplemente daos un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí en el podcast de Escuela de la Memoria. Adiós.